Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la Iglesia, cuerpo y esposa de Cristo. Habiendo Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, expuesto magistralmente los privilegios que recibe el salvo por gracia y por la fe en Jesucristo, gracias al sacrificio propiciatorio, sea sustitutivo, suficiente y aceptable delante del Padre por los pecados, ahora pasa en la epístola a los Efesios a exponer la doctrina de la Iglesia. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, o sea, llenos del fruto del Espíritu Santo, que es gozo, benignidad, fe, etc. Miembros de un cuerpo, la Iglesia, un espíritu, una misma esperanza, la de la salvación integral y final en la resurrección, que seamos de un Señor, Jesucristo, una fe en la salvación por pura gracia, un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo, y un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero sépase que a cada uno le es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, quien soberanamente da dones a los salvos. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para el servicio a Dios y al prójimo. Todo para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina y por las astutas estratagemas y artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de la Iglesia, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto les requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que por la ignorancia, la dureza de su corazón y su entenebrecido entendimiento, andan en la vanidad, ajenos de la vida de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes, los salvos cristianos, hermanos en la fe y miembros de la Iglesia, no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo, ni le den lugar u ocasión al diablo. Que el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo, con el que han sido sellados. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó en Cristo. Y anden en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque ya saben que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie los engañe con palabras vanas, ni sean partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndanlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Hablen con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias en todo, aun en medio de las tribulaciones, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a los otros en el temor, o sea, en el respeto reverente a Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, y como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, sabiendo que de Él recibirán recompensa. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y nuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Muchas de las amonestaciones mencionadas en la epístola a los Efesios están también presentes en la epístola de los Colosenses, que es contemporánea de esta epístola de Efesios. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.